siento atado. ¿Atado? Atado. Atado. No sé si estoy en el sitio adecuado. 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 No sé si estoy con la persona adecuada. 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 No sé si soy yo el adecuado para decidir esto. 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 Mi mundo. Mi mundo es este. La gente a la que quiero. Mi amada. Y mis amigos. Pero hay más mundo. Hay más continentes. Llenos de gente como yo. Con una vida. Con una buena vida. Con una mejor vida. Eso es, vive. Quiero empaparme. Quiero empaparme del mundo. Coger un poquito de Asia. Otro poquito de Australia. Aprovecha cada momento. Europa. Vive. Hay gente extraordinaria por descubrir. Miles de aventuras que recorrer. Y gente muy diferente. Miles de platos que saborear. Cientos de miles de personas a las que conocer. Haznos caso. Tienes tanto por descubrir. Somos tu amor propio. Eso. Eso es lo que he ido a buscar. Mi amor propio. Encontrarme a mí mismo, que se suele decir, pero... Claro, he tenido que dejar algo muy valioso. Pero... quizás lo más valioso soy yo mismo. Sí, la gente dice que soy muy valiente simplemente porque me voy y viajo. Veo España y veo a mis amigos, mi pareja, no sé qué estarán haciendo. Ellos dicen que soy valiente, simplemente por viajar. Mi valentía ha sido dejarlo todo y dejar a mi amada. Un hombre marchó, dejó su casa, dejó la ciudad, se fue dulcemente, sin un reproche, nada que ocultar. Y ahí es cuando empecé a conocerme. Cuando fueron pasando meses y fueron pasando ciudades, países y personas. El corazón que yo había dejado lo echaba en falta. Notaba que me faltaba algo muy importante. ¿Realmente viajamos por amor? ¿Viajamos por amor para dejar un amor y volvemos a otro sitio por amor? Puedes tenerlo todo a tus pies. Todo. Todo. Corta con todo y no vuelvas. Vale. Solo te das cuenta de lo que tienes cuando no lo tienes. Y siento que el amor que tenía
estaba buscando. No he encontrado nada mejor. Pero no es que quisiese sustituirlo. Simplemente quería volver. Volver para volver a conocerla. Para volver a conquistarla. Mi amigo, cuando volví, tenía algo que contarme. Algo intuía yo. No puedes pausar la vida. No puedes marcharte y esperar que las cosas no sigan su camino. Porque el mundo funciona sin ti. Y parte de ese mundo que has dejado abandonado, he tenido yo que recogerlo del suelo. Un acto de amistad. Contradictorio, pero quizá uno de los mayores actos de amistad. Y mi próximo viaje es el volver a donde estaba y volver a conquistar esa tierra que tanto amo. Ese es mi próximo proyecto. Bueno, Miguel, ¿qué te ha parecido la interpretación que han hecho? Ha sido toda una experiencia. Me parece que vais a una velocidad, una velocidad mental y bueno, que me quedaba alucinado, ¿no? De pronto, de vez en cuando pegabais en verdades muy profundas, mías, muy personales, claro. Bien, yo te preguntaría, ¿habría alguna parte de la historia que te gustara cambiar? ¿Porque no te ha gustado cómo está representada o te parece bien? No, pero es que no, tampoco es mi terreno, esta vuestra creación. Yo la compro toda como está, me encanta como está. ¿Qué voy a cambiar yo? O sea, cosas que no son realmente, no están tan acercadas a lo mío, ¿no? Sobre todo la parte del amigo. No fue así. No fue así. No te hagas. No, es broma. No. Pero hay partes que están así más cercanas. Es importante que digamos esto, que nosotros no trabajamos con lo realista, trabajamos con lo simbólico. Lo que nos importa es extraer de cada situación es la emoción profunda y el sentimiento que hay tras cada historia. Y entonces se interpreta, pues bueno, como buenamente los actores pueden, pero siempre desde el sentimiento, siempre desde la emoción. ¿Cómo te has sentido? Porque yo te miraba en vez en cuando y me gustaría saber que nos expresaras con palabras cuáles han sido tus sentimientos durante la representación. Estaba muy emocionado. Estaba sintiendo nostalgia, estaba sintiendo pena por algunos sentimientos así de tristeza que me estaban volviendo a aparecer, pero en algunos momentos mi alter ego ha soltado un par de reflexiones que yo no había tenido, como cuando he hablado de ese viaje por amor propio o de lo importante eres tú, que me han dado mucha fuerza, ¿sabes? De pronto, de decir, hostia, pues es verdad. O sea, por momentos he rescatado cosas que había sentido ya muy fuerte y por otros momentos como que me han dado armas a mí si tuviera para trabajar con esta problemática. Entonces va a depender un poco de qué tipo de sesión sea para que dediquemos más tiempo a la intervención, para que dediquemos más tiempo a la reflexión, etc. Pero eso ya depende un poco de los espectadores y de la finalidad de la sesión que estemos haciendo. Bueno, pues si no quieres añadir nada más, damos paso a otra persona. Sí, claro. Pues muchas gracias, Miguel.